tenías la función e a la menos x al cuadrado. Entonces, la derivada cuarta, si la calculé bien, es e a la menos x al cuadrado por 16x a la cuarta menos 24x al cuadrado más 12. Entonces, yo quiero ver cuál es el máximo de esto. Voy a estudiar cómo es esta función de acá. La e a la menos x al cuadrado, como x es x está entre 0 y 1. Bueno, en realidad no importa entre qué está x. Menos x al cuadrado es negativo. Entonces e a la menos x al cuadrado está sí o sí entre 0 y 1. Entonces me alcanza con acotar el polinomio. Entonces voy a llamar a esto g de x, que es 16 por x a la cuarta menos 24 por x al cuadrado más 12. Voy a calcular la derivada a esto. Esto es 4 por 16. Es 64. Bien. Y busco cuando esto vale 0. Esto vale 0. Si x es 0, esto es x por 64x al cuadrado menos 48. Y este de acá, tendría que dividir bien por 64 acá. Esto es 64 por x por x al cuadrado menos 48 sobre 64. 48 sobre 64 es 3 cuartos. Y eso es 64 por x menos raíz de 3 cuartos por x más raíz de 3 cuartos. Y eso significa que tiene un 0 en el 0, un 0 en raíz de 3 cuartos y un 0 en menos raíz de 3 cuartos. ¿Qué nos dice esto? Que la función tiene máximos o mínimos en ese intervalo, en esos puntos. O sea, g tiene máximos y mínimos en 0, menos raíz de 3 cuartos y más raíz de 3 cuartos. ¿Bien? Entonces, g en 0 es 12. G en menos raíz de 3 cuartos no me importa porque estoy viendo solamente el intervalo 0, 1. Y
g en raíz de 3/4, que ese sí está en 0,1, me da 16 por 9/16, menos 24 por 3/4, más 12, y eso es 9 menos 3. Bien. Entonces con eso yo ya sé que este de acá era un máximo y este de acá era un mínimo, y mi función va a ser una cosa más o menos así. Para verificar eso yo tendría que evaluar también, o sea, yo estoy viendo qué pasa en el 0,1. Acá sé que está el 3, acá sé que está el 12, y lo único que me faltaría ver es que en el 1 no se me pase para arriba de 12. Y evalúo en 1, y me queda 16 menos 24 más 12, que es 4. Entonces, ahora explico qué es lo que hice y por qué lo hice así. Yo estoy buscando los máximos de la función f² de x. Entonces, lo primero que hice fue decir, esto está sí o sí en el intervalo 0,1. Bien. Y por otro lado tengo este polinomio acá, que llamé g, que quiero acotar. Entonces, yo ya acoté la parte que tiene e a la menos x al cuadrado, ahora voy a acotar la parte que tiene el polinomio. Entonces, tengo un polinomio que es un polinomio de grado 4. Quiero encontrarle el máximo a ese polinomio. Entonces, el máximo es punto crítico. Entonces busco los puntos críticos. ¿Sí? Un punto crítico es un punto donde g' de x es 0. Entonces busco todos los puntos críticos. Eso es, derivo e igualo a 0. Derivé la función de arriba, le igualé a 0, le busqué las raíces y me dieron 0 menos raíz de 3/4 y más raíz de 3/4, que es lo que escribí acá. En este caso, el polinomio no tiene puntos de inflexión. En realidad, el punto crítico también podría ser un punto de inflexión. Pero este polinomio no tiene punto de inflexión, sino va a tener máximos y mínimos. Entonces ahora tengo que ver cuáles son máximos y cuáles son mínimos. En realidad yo ya me podría haber dado cuenta cuáles eran máximos y cuáles eran mínimos por el coeficiente, porque acá tiene coeficiente positivo. Bien, entonces yo sé que va a tener, o sea, si un polinomio cuarto tiene coeficiente positivo, las ramas de afuera van a tender a infinito, entonces no le queda otra que tener esta forma. Entonces yo podría haber verificado que el punto medio era el máximo y los otros dos puntos eran mínimos, sin necesidad de evaluar como hice yo. Pero a veces uno no se acuerda de esas cosas y evalúa, y eso también está perfecto. Entonces, yo tengo que g en 0 es 12, eso es un máximo local, ¿bien? Pero no necesariamente es un máximo global, porque la función tiende a infinito. Entonces, el máximo local es punto crítico. Entonces, esto me dice que es un máximo local, y este sí va a ser mínimo global, porque las funciones cuadráticas sí tienen mínimos globales. Pero, en cualquier caso, lo único que me dice el enunciado es que es un mínimo local. Entonces, ahora tengo que verificar que el resto de los puntos no sean más grandes que el máximo local o más chicos que el mínimo local.
Pero entonces ahora uso que la función es continua. Como mi función es continua, los máximos se encuentran o en los extremos o en los puntos críticos. Y lo mismo con los mínimos. Entonces, yo ya evalué en uno de los extremos, evalué en el punto crítico, lo único que me falta es evaluar en el otro extremo, que es el g de 1, y me da 4. Entonces, el máximo en el intervalo 0, 1 de g va a ser el máximo entre g en 0, g en 1 y g en el punto crítico. Y eso es 12. Bien. Y como lo que me interesa es ver el máximo, si mi función g tomara valores negativos, yo tengo que, y estoy buscando el máximo con valor absoluto, entonces sería de esta forma. Bien, pero en cualquier caso, en este caso la función siempre es positiva y el máximo me dio 12. Entonces, f cuarta en x es menor o igual que el máximo es menor o igual. Por la primera parte, saco el e a la menos x, acá uso e a la menos x cuadrado es menor que 1. Y obtengo que esto es menor o igual que g de x. Y esto, por la parte de acá, es menor o igual que 12. Esta es más o menos la forma de acotar funciones que no son crecientes ni decrecientes. Tengo que encontrar los puntos críticos y de ahí el máximo global, o sea, el máximo en un intervalo cerrado está o en los extremos o en un punto crítico. Entonces, si mi función es creciente o decreciente, no hay puntos críticos. O si hay, son de inflexión y no de máximos o mínimos. Entonces, si mi función es estrictamente creciente y decreciente, alcanza lo que hacíamos en los otros prácticos, que era evaluar en los extremos. Si mi función no es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces el máximo se alcanza o en los extremos o en un punto crítico. Y por eso hago esto que hice acá. El máximo entre g de 0, g de 1 y g de raíz de 3/4, que es punto crítico. En el ejercicio 8, ustedes tienen que encontrar una regla de cuadratura que sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 5. Siempre, fíjense que ustedes tienen... Uy. Yo quiero buscar una regla de cuadratura de esta forma. A1 por f de x1 más A2 por f de x2 más A3 por f de x3. Bien. Y quiero que sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 5. Bien. Y después le quiero aplicar a f de x igual a coseno de x. Bueno. En general, una pista. Si el grado del polinomio para el cual yo quiero que sea exacta, fíjense, yo acá tengo x1, x2, x3, a1, a2, a3, tengo n igual a 3 y 5 es 2n menos 1
porque es 2 por 3 menos 1. Bien. Si a mí me piden una regla con precisión 2n menos 1, entonces es la regla, la cuadratura gaussiana. En general, ¿por qué vale eso? Porque la cuadratura gaussiana justamente está diseñada para maximizar la cantidad de polinomios que puedo mejorar el grado máximo de precisión. ¿Bien? Entonces, si llego a ese grado máximo, estoy usando la cuadratura gaussiana. Entonces, ¿qué me dice la cuadratura gaussiana? Dice que si yo tengo la integral entre menos 1 y 1 de f de x por w de x, diferencial x, ¿bien? Y la quiero escribir como esta suma de a sub n por f de xn, lo que voy a hacer es lo siguiente. Encuentro los polinomios ortogonales phi sub 0, phi sub 1, phi sub n, donde grado de n, de phi sub n, perdón, es igual a n. Voy a poner k acá. Phi sub k tiene grado k. ¿Bien? Cuando hablo de polinomios ortogonales es en ese intervalo y con ese peso. Acá voy a cambiar el menos 1, 1 por un intervalo cualquiera. Bien. En este caso, como tengo i igual a menos 1, 1 y w de x constantemente 1, entonces los phi sub i son los de Legendre. Bien. Y para el ejercicio 9, los phi sub i también los tienen calculados del práctico anterior. Pero bueno, para el peso constantemente 1 y el intervalo menos 1, 1, los polinomios son conocidos, que son los de Legendre. Entonces, mi segundo paso es, encuentro las raíces del phi sub n. Bien, como phi sub n tiene grado n, entonces voy a tener n raíces. Y en realidad tienen un teorema ustedes en la última clase que les dice que estas raíces van a ser todas distintas y todas reales. ¿Bien? Porque un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces distintas reales. Por la forma de construir el polinomio phi sub n, van a ser todas distintas y todas reales. ¿Sí? Entonces voy a tener efectivamente n nodos. Entonces ahora ya tengo los xy. Bien. Entonces, en este caso, busco las raíces de phi sub 3 de x, que está dado, lo vieron en la clase 12. Hasta la clase 12. Que es x al cubo menos 3/5 de x. Y esto es x por x al cuadrado menos 3/5. Así que ahí es fácil encontrar las tres raíces.
Mi tercer paso, calculo los polinomios de Lagrange. ¿Se acuerdan que hacíamos? Encuentro los LI de Lagrange, que son LI de X, el producto de todos los J, desde 1 hasta N, J distinto de I, de X menos XJ, XY menos XJ. Bien. Y los integro. Y de vuelta, siempre que estoy trabajando con pesos, con ese peso. Y en ese intervalo. Y entonces acá obtengo que AI es la integral sobre el intervalo I de LI de X por W de X diferencial X. El truquito para saber trabajar con el peso siempre me aparece donde yo tenga integrales. Bien, y siempre va a ir pegadito al diferencial X. Entonces siempre voy a tener Wx de X, Wx de X, y que los polinomios sean ortogonales con ese peso significa que la integral en I de phi sub I por phi sub J W de X diferencial X me da 0. Bien, y de vuelta ahí me apareció el Wx diferencial X. Bien. Entonces, en este caso, yo antes calculé x1, x2, x3. Tengo x1 igual a 0, x2 igual a, x3 igual a algo. Bien, no es muy difícil de factorizar este polinomio. Y después acá hago a sub 1 es igual a la integral entre menos 1 y 1 de x menos x2 por x menos x3 sobre x1 menos x2, x1 menos x3. En este caso el peso es constantemente 1, así que lo omito. Con A2 lo mismo, con A3 lo mismo. Y una vez que yo tengo los coeficientes, puedo evaluar. Esa sería la primera parte. Y después quiero comparar la integral entre menos 1 y 1 de coseno de x diferencial de x con A1 por coseno de x1 más A2 por coseno de x2. Perdón, acá no va un igual. Más A3 por coseno de x3.